Bueno, jóvenes, eso es lo que les podría explicar en relación con la primera evaluación. ¿Mm? Con la primera evaluación que hubo harto empeño para entender que son estudiantes que cometen errores, ¿no? Sobre todo en ramos que son prácticos. Bien, pero en la segunda, ¿no es cierto? Eh, Seguramente que vamos a caminar bien. ¿Ah? Mejor todavía que en la primera, porque si ustedes se fijan, en las notas no son malas, yo diría que son buenas. ¿Eh? Bien. Ahora, en relación con la segunda prueba, porque siempre hay que estar apurando cosas que no tiene por qué meterse el profesor, pero le digo, ¿cómo se llama? Para que hagan las cosas más tranquilos, que eso, pero no hay caso. Aquí en la hojita, no sé si ustedes ven que hay una raya ahí, donde terminé con el 80, que es el que está arriba de la evaluación anterior. ¿Está? Aquí. Aproveché la misma hoja para empezar a hacer para la segunda. Y si ustedes se fijan ahí, estoy poniendo los grupos de A3. Son 27 grupos, ¿no es cierto? Son 27 grupos, en teoría. Recién van 20. Y de esos 20, hay un grupo que ya está mal de partida, porque me mandó un grupo, ¿cómo se llama? Un grupo diciéndome, mire, nosotros somos 4 porque tenemos una persona que no tiene ningún grupo. Entonces, no, pues si no, no es así la cosa, porque si hay 4, significa que 2 van a tener que hacer la misma pega. Porque si acá van a tener que hacer su trabajo respecto de un delito que les voy a dar, o el defensor, o el fiscal, o el juez de garantía va a tener que estar con el otro que está sobrando. ¿Y qué es lo que van a hacer si el mismo delito? ¿Va a ser un caso distinto el otro? O sea, le va a cambiar el nombre a las personas y chao. No. Así que les digo de antemano, ustedes lo que pueden hacer entre ustedes es elegir cuál es el cargo que van a ejercer en la audiencia. ¿Cuál es el cargo que van a ejercer en la audiencia? Pero no es cuestión de formar un grupo de 4, de 5, de 6 o de 8. ¿Cómo solucionamos esa situación? En el caso de una persona que, no sé, pues, a lo mejor le tienen más mala que a mí algunos, ¿eh? Entonces nadie le da bolilla a algunos, entonces no tienen grupo. ¿Eh? El que no tenga, porque en todos los años parece que nunca cae justo para que se den los grupos justos. ¿Eh? Bueno, esa persona o esas personas eligen ser o defensor o fiscal. No juez de garantía porque sobre qué van a resolver. Porque el juez de garantía va a resolver sobre lo que le dice el defensor y lo que le dice el fiscal. Pero si no hay, ¿cómo se llama? Un juicio en el que haya controversia para el alzamiento de la medida cautelar, ¿de qué va a resolver el juez de garantía? O sea, entonces elige si va a ser juez o defensor. Y me escribe esa persona solo, hombre o mujer. Y de acá le decimos, usted va a ser de defensor o de fiscal y aquí tiene su delito. Usted inventa su caso. Usted inventa su caso. ¿Entiende? Está claro entonces, ¿eh? Porque no puedo estar mandándole correo a todo el mundo, porque son muchos. ¿Eh? Para cosas simples. El que no tiene grupo, ese tiene que hacer de fiscal o de defensor y aquí le vamos a mandar por correo sobre qué delito. Sobre qué delito. ¿Mm? Yo ya tengo asignados los delitos. Como ustedes ya conocen en Penal 1, estamos finalizando el año prácticamente, ya tienen que haber estudiado los elementos subjetivos y objetivos del delito. ¿No es cierto? Bien. Elemento subjetivo, dolo y culpa. Elemento subjetivo, acción, modalidades de la acción, etc. Ya.
Entonces, yo, ¿qué es lo que he tratado de colocar? He tratado de colocar delitos que, si bien es cierto que tienen pena alta, la mayoría de ellos, pero son delitos más fáciles de entender, como por ejemplo los casos de homicidio, los casos de lesiones. Son más fáciles de entender porque si yo, por ejemplo, le coloco los casos de cohecho o de las estafas en general o las apropiaciones indebidas, ahí hay toda una elaboración. Hay toda una elaboración. Entonces, he tratado de colocar esos tipos de delitos que son simples. Por ejemplo, todos los casos de homicidio. ¿En qué consiste el homicidio en general? El que mate a otra persona viva. El que mate a otro, dice la ley. Y ahí va a haber parricidio, si se trata de un pariente consanguíneo, el cónyuge, etc. Ahora se creó en el inciso segundo el artículo, el femicidio, que dejó todo igual, un parricidio en el que cambian los sujetos pasivos nomás. ¿Ah? Pero, y activo también. Pero más allá de eso no pasa nada. Pero digo, o las lesiones, o los diversos tipos de lesiones, ¿cómo se llama? La tortura, etcétera. ¿Sí? Ustedes van a leer el artículo. Entonces a ustedes, grupo tanto y tanto, le va a llegar el artículo. Grupo tanto, artículo tanto. Y ustedes inventan su cuento. Entonces, vamos a tratar de mandar de aquí al lunes, a todos los que se hayan inscrito hasta el día viernes, digamos. Bueno, algunos me lo van a mandar seguramente el sábado o el domingo, estoy seguro. Bueno, pero... Y le vamos a mandar el delito. Y vamos a citar a uno de las personas que es la que encabeza, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer, en realidad, empezamos a colocar los grupos de acuerdo con el orden en que la gente los fue mandando, y hay algunos que lo mandaron inmediatamente, por ejemplo, hay algunos que los mandaron el 24 de noviembre. 24 de noviembre. Hay otros que lo han mandado recién hoy día. Y hay otros que todavía no lo mandan. Entonces, para no estar perjudicando aquí a los que están preocupados, ¿no es cierto?, de su segunda nota, entonces vamos a colocar. Y vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de la persona que figura primero. Ahí. Por ejemplo, tenemos Huancamaita, uno. Después tenemos Alcayaga Cuevas, otro grupo, estoy hablando de los grupos, después Acevedo Vázquez, o sea, estoy hablando del que mandó el correo, ¿no? Entonces, no va a haber problema. Si hay algún problema lo preguntan, pero pregunta el grupo que necesita, nomás, para que van a preguntar todo. ¿No? Así que vamos a tener que discutir sobre eso, ¿no? Sobre eso. Está claro, ¿no es cierto? Esta es como la parte administrativa, para que ustedes no se equivocan. Se van a equivocar algunos igual, porque no falta nunca, pero bueno. ¿Ah? ¿No es cierto? Voy a buscar mi código. Aquí es importante instituciones tales como la pena asignada a cada delito, la reincidencia, etc. ¿Por qué? Porque cuando la ley en el artículo 140, después de, ¿no es cierto?, de hablar de que procede la prisión preventiva cuando está establecido el hecho punible, la participación en calidad de autor, cómplice o encubridor, más allá de que exija antecedentes, etc., el hecho punible, la participación, y después que se estime, ¿no es cierto?, que la prisión preventiva es, la ley dice, indispensable para el éxito de la diligencia precisa y determinada, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad, del ofendido, o existe peligro de fuga, ¿no es cierto? Entonces, después vienen unos incisos donde se aclara mejor esto, de cuándo se entiende especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación. Entonces ustedes tienen que tener muy en cuenta eso.
¿Cuándo se entiende que la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad? Y ahí nos da una serie de consideraciones. ¿Cuándo se entiende que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad? De nuevo, cuando los delitos, si hay dos tipos de ideas. Después, ¿cuándo se entiende que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro? Etcétera. Muchos de los jueces garantistas, estas ideas, aquí hay gente que dice una grosería, yo no voy a decirla, pero me imagino que ustedes entenderán lo que quiero decir, porque molesta. Molesta porque las normas son para cumplirse, pero parece que cuando hay personas que juran como jueces y en vez de jurar que van a respetar la Constitución y la ley y que en eso consiste el juramento, parece que están pensando todo lo contrario. No, porque si no va a cumplir la Constitución y la ley, entonces no puede ser juez. Entonces, estas exigencias que hace la ley para alzar la medida cautelar de prisión preventiva son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta. Por eso que es importante el delito que le va tocando a ustedes. Es importante la pena, si es reincidente, etc. El cuento lo inventan ustedes, los cuentos son cortos en realidad. El que mate a otro, bueno, dependiendo del tipo de homicidio que les toca a ustedes. Ahí hay algunos que le darán, como se llama, más color que otro. Más color que otro. Bien. Así que ustedes hacen su cuento y lo importante es que, y se lo vamos a mandar por escrito también, tanto el escrito del defensor penal como del fiscal y como del juez de garantía no pueden tener más de 3 páginas, porque si no va a pasar lo mismo que con la cuestión de los escritos de la parte civil. Bueno, ahí se justifica nada más. Pero aquí estamos hablando de una audiencia nomás, una audiencia corta. Hay que tener capacidad de síntesis. No puede tener más el escrito del defensor, del fiscal y del juez de garantía que 3 páginas. Y en el caso del juez de garantía, como tengo el escrito del defensor y del fiscal, va a tener que ser bien clarito en el análisis de las posiciones del defensor y del fiscal para resolver. Ya. A él le toca resolver. Y ustedes están eligiendo quién quiere ser juez de garantía. Parece que es la pega más difícil, que es la pega más fácil, porque no tiene que ponerse en uno ni otro lado, como hacen los jueces. ¿No? El juez siempre toma, ¿no es cierto?, el criterio de uno o de otro, o los compatibiliza, etc., de acuerdo con las posibilidades que tiene. Es un ejercicio también para que tengan una noción. Antes la noción era mucho mejor, como ustedes comprenden en persona. Yo les exigía a los alumnos que me trajeran un brevísimo resumen de 3 audiencias de alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva, tal como le había exigido ir a ver 3 alegatos en la materia civil. Entonces ustedes ahí veían, pues algunos se entusiasmaban, encontraban bonita la profesión, etcétera, les gustaba lo que decía el defensor, el fiscal, juez de garantía casi nunca, pero bueno. Era distinto, porque ustedes van a un tribunal con su código, todas las audiencias son públicas, van con su código y aprenden. Entonces ustedes ven lo que dice el defensor, el fiscal y lo que dice el juez también, pues lo van viendo, lo van cotejando. Ahora no lo podemos hacer este año. No, ojalá que sea este año. Nadie sabe cómo va a empezar esto. Porque yo, como la mayoría de ustedes, me imagino que estoy aquí en mi casa, pero igual tiene que venir ahí una persona trabajando ahora, haciendo arreglo, qué sé yo. Cada vez que me voy a lavar las manos, porque tengo que lavarme las manos, no porque haya, pero por si acaso, y me echo gel en la otra, ¿no es cierto? Debe ser fácil unas 30 veces al día, fácil. Cada vez me acuerdo de los chinos. No me acuerdo para bien, me acuerdo para mal. Como todo el mundo, como todo el mundo. Entonces,
tenemos que cumplir con lo que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir con lo que tenemos que hacer. Así que esperemos que con esta segunda prueba incluso mejoren la primera. ¿No? Mejoren la primera. ¿No? Háganlo en tiempo, manden como se llama con bien cuando remitan su trabajo, háganlo bien, vamos a dar algunas indicaciones y seguramente que les va a ir bien. ¿No? Yo creo que más allá de los reclamos puntuales que puedan hacer el profesor, ¿no? Eh, se aprende, se aprende. ¿No? Nos estamos viendo entonces, Juan.